Bien, estamos en esta segunda parte. Mil disculpas a los que estaban viendo y les hemos cortado la señal. Gracias por nuevamente estar reconectándose. Esta noche estamos hablando con el pastor Mirko Olivares y también con el pastor Milton Ágreda desde Santa Cruz. Y estamos hablando acerca del arrebatamiento o del rapto, ¿no? Entonces, queremos mandar un gran saludo a los que, bueno, están en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada, y también a los que están en sintonía de Facebook Live. Bienvenidos. Y bueno, ya se están reconectando nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver al punto, pastores. Gracias por la paciencia, gracias por reconectarse nuevamente. Nos quedamos en esta primera parte, ¿no? Donde algunos creen que la trompeta final se refiere a la séptima trompeta del Apocalipsis. Y cuando dice a Cristo, la otra resurrección, los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Cuando dice su venida se refiere a la segunda venida, se refiere al rapto, porque entiendo que la palabra de Dios normalmente utiliza la segunda venida o la venida cuando se refiere a la segunda venida, ¿no? ¿Cómo explicamos estos versos a la gente que por ahí también está escuchando esto y en algún momento lo ha leído? Pastor Mirko, ¿podemos ir con usted? Pastor Mirko, mientras yo busco Mateo 24. Bien, Pastor Mirko Olivares, entonces. Amén. Una de las cosas primeras que necesitamos puntualizar en el capítulo 15, versículo 23, cuando uno lee Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, da a entender que van a haber o que hay tres tipos de resurrecciones en ese pasaje. Cuatro. Más o menos. Pero cuando vemos cuando vemos la versión la textual, ¿no? La BTX, nos aclara mostrándonos que no es así, que simplemente son dos las resurrecciones, y se lo leo, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Para un poquito aclarar primero aquello, ¿no? Que parece que hablaría más resurrecciones en el capítulo, versículo 23. Segundo, indudablemente que esta resurrección, personalmente la veo, que es lo que estábamos hablando en el libro de Primera de Tesalonicenses, donde habla que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Y esto es lo mismo que está hablando en el versículo, va reforzando en el versículo 55, 51 y 52 que usted también mencionaba, donde dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, indudablemente, primero que puedo afirmar que se está refiriendo a las resurrecciones que habrá en el tiempo del arrebatamiento. Claro, perdón ahora, que lo corte ahí, Pastor Mirko. Pregunta, sí. Cuando dice, por ejemplo, Corintios capítulo 15, el verso 23, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando dice en su venida, normalmente la Biblia utiliza su venida para la segunda venida, porque difícilmente utiliza para el rapto como una venida, ¿no? Entonces, simplemente Tesalonicenses dice, nos vamos a encontrar en las nubes. Está diciendo que aquí cuando se refiere Correcto. A su venida se está refiriendo al rapto y no a la segunda venida. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo entendemos la final trompeta? Ya, primero, ¿no? Habíamos aclarado, habíamos manifestado a inicio de lo que era el arrebatamiento, y habíamos indicado que el arrebatamiento tiene dos momentos, o mejor dicho, perdón, la segunda venida
tiene dos momentos. El primer momento, que es el arrebatamiento, y el segundo momento, que es la venida con la iglesia después de los 7 años. Ahora, partiendo de este principio y lo que dice Tesalonicenses, podemos concluir que este pasaje está estrictamente hablando al tema del arrebatamiento. Ahora, si hablamos de las trompetas, indudablemente, si volvemos al pasaje de primera de Tesalonicenses, el pasaje que habíamos leído minutos atrás, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pensar que la iglesia va a pasar el tiempo de la tribulación, la pregunta ahí tendríamos que hacernos es, entonces, ¿y de qué ira nos va a salvar? Indudablemente podemos otra vez concluir y con el pasaje que leíamos de Apocalipsis. Sí, pastor, perdón que le corte, pero pasa que en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1, dice que la ira de Dios se manifiesta contra todo aquel, es decir, como que no nos está dando un argumento como para demostrar que puede ser la gran tribulación o la tribulación, como algunos definen los 7 años. Porque, por ejemplo, en el libro de Romanos dice, la ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que hace diferentes cosas. Lo estoy parafraseando. Entonces, como que la ira de Dios no es que se va a manifestar recién entonces, sino que la ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que normalmente comete errores y comete pecado. Primero, cuando dice a la final trompeta, se está refiriendo que antes hay algunas otras trompetas y después hay una última. ¿Y en qué momento y cuál sería la primera trompeta para que haya una final trompeta? Primero, tendríamos que volver otra vez al pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, donde nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y como lo había mencionado a un principio, todo este versículo, llevándolo al original, nos está hablando de una liberación de la ira de parte de Dios que vendrá en el tiempo de esos 7 años a la tierra, ese juicio. Indudablemente, lo que usted mencionaba en el libro Romanos, indudablemente que nos está hablando que Dios, parafraseando un poco, va a castigar toda ira. Ahora, no podríamos, otra vez más, Perdón que le corte. Me gustaría que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, porque hace rato me dijeron que solo probablemente va a haber 2 resurrecciones, ¿no? Me gustaría que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, si están con sus Biblias. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de que hay seguidores de Cristo que viven durante la época de la gran tribulación, cosa que el pastor Mirko me dice que no podría Dios hacer pasar a su pueblo o a gente que cree en Cristo, no podría hacer pasar un tiempo de ira o de tribulación. En este verso estamos viendo que efectivamente gente que cree en Cristo está pasando tiempo de gran tribulación. No reciben la marca de la bestia y resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Es decir, no dice literalmente que resucitan, pero dice son decapitados, lo que quiere decir que son muertos por la causa de Cristo y después viven para gobernar con Cristo 1000 años. ¿Hay otra resurrección o ahí es la última trompeta, Cristo viene en su venida y también estos resucitan? ¿O cómo interpretamos? Yo creo que no hay que confundir, ¿no?
y tratemos de manejar bien los términos. ¿Por qué? Porque yo no he mencionado en ningún momento que solo hay dos resurrecciones, sino simplemente estamos viendo a la luz del capítulo 15 de Corintios que usted nos mencionó, que está hablando estrictamente ese versículo de dos resurrecciones. Indudablemente que esta porción que usted nos menciona en Apocalipsis nos está hablando de otro momento. Ahora, Claro, segundo, perdón que lo corte, Pastor Mirko, pero pasa que, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 15, está hablando de que los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Y resulta que la venida de Cristo es después de los 7 años de la gran tribulación para la batalla del Armagedón en el Monte de los Olivos, perdón, en el Valle de Megiddo. Y resulta que justo estos resucitan también en esa época para después gobernar con Cristo 1000 años. ¿Es una coincidencia? ¿Pablo no está explicando bien el orden de las resurrecciones o cómo es? Pastor Iván, yo creo que Pablo no es que no está explicando bien el orden de las resurrecciones. Lo triste es que nosotros malinterpretamos el tema de los órdenes, si se puede decir, de las resurrecciones. Y es muy bien lo que usted al principio decía. Es por eso que hoy en día se dice, muchos grupos dicen que el arrebatamiento será a mitad de la tribulación, partiendo del concepto que usted menciona, podríamos decir que usted podría apoyar que la tribulación es al final, o diga, el arrebatamiento final de la tribulación. Entonces, no es Pablo está haciendo una mala interpretación o una mala aclaración de los órdenes, ¿no? Sino lamentablemente somos nosotros los que estamos haciendo esa mala aclaración. Segundo, que usted debe recordar que cuando la iglesia sea levantada a los cielos, aquí en la tierra no quiere decir que no se va a seguir predicando. Que hablamos y vemos Apocalipsis cuando habla de 144,000 sellados, que la misión de 144,000 sellados será predicar el evangelio durante todo ese tiempo de tribulación. Indudablemente ese grupo pasará la ira, los juicios de Dios aquí en la tierra, pero la iglesia estará allá en los cielos llevando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Sí, pastor, me gustaría que me acompañen a Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 para adelante, si me acompañan por favor. Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 para adelante, dice lo siguiente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, hay mucha multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Delante del trono y en presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, esta parte es una de las pocas que habla de cronología escatológica en cuanto al arrebatamiento. Porque en el cielo aparece, porque dice de dónde han venido, es decir, no estaban. Aparecen en el cielo con ropas blancas de toda lengua, tribu y nación. Y el que le responde le dice, estos han salido de la gran tribulación. Ahora, quiero enfatizar esta parte en dos. Algunos predicadores dividen los 7 años en dos partes. Los primeros 3 años y medio de tribulación y los segundos 3 años y medio de gran tribulación. ¿En qué se basan? En Mateo capítulo 24, si me acompañan, por favor. Mateo capítulo 24, Jesús está hablando de las señales del fin, lo que hace rato ya se habló mucho.
Dice en Mateo 24, versículo 15, si me acompañan en sus Biblias, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, está hablando de la abominación desoladora. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿En qué momento ocurre esta gran tribulación, según Jesús, cuando vean a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Ahora si vamos a Daniel capítulo 9, verso 27, dice lo siguiente en Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, Jesús dijo, cuando vean a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y Daniel está diciendo que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, es donde aparece la abominación desoladora. Y Jesús está diciendo, entonces habrá gran tribulación. Es decir, algunos predicadores dividen los 7 años en 2 partes. La primera de tribulación y la segunda de gran tribulación. Entonces, cuando estamos viendo Apocalipsis capítulo 7, ¿de dónde han salido estos que están de ropas blancas, de toda lengua, tribu y nación? Dice, estos han salido de la gran tribulación. Y Jesús está especificando, por lo menos eso se entiende, que en los 3 años y medio empieza la gran tribulación. ¿Cómo podemos tratar de entender estas partes? Bueno, primero, no he entendido bien la pregunta porque más han sido afirmaciones. Una de las cosas primeras que tendríamos que ver, los tiempos que Jesús en Mateo 24 está hablando, porque a partir del capítulo 15 para en adelante, lo que vamos viendo es que esa palabra que Jesús les está dando estrictamente es para los judíos. Es por eso que hace referencia a la huida que no sea en un Shabbat. Ahora, me imagino que la idea, vamos a decirlo, de estos predicadores, que esa gran multitud que ha salido de la gran tribulación, me imagino que estos predicadores dicen que ese es el rapto, pero no olvidemos otra vez más que en Apocalipsis capítulo 7, versículos más arriba, habla de los 144,000 y la misión de 144 será predicar el evangelio. ¿No? Ahora, esa predicación, si bien va a estar dirigida estrictamente a los judíos, pero indudablemente esa predicación va a ir ampliando, y es por eso que vemos esa gran cantidad de hombres, toda raza, de toda nación, que va saliendo de la tribu. Personalmente veo, y una vez más adelante vamos a escuchar al pastor Milton, personalmente veo que hacer una afirmación de que esos hombres que salen de la gran tribulación están refiriéndose al arrebatamiento, no va, personalmente, no va, por todo lo que había mencionado minutos atrás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 2 y 9 al 10, no podría encajar que el arrebatamiento sea o a mitad o a final de la tribulación. Pastor Milton,
Primero aclaremos esto, ¿no? Cristo es la primicia de la resurrección. Segundo, es la resurrección de los santos, los que han dormido, los muertos en Cristo. Y la referencia que hizo usted en Mateo, en Apocalipsis capítulo 7, los que han lavado su vestidura, esto, son, como dijo el Señor Jesucristo, aclarando con la pregunta, yo siempre dije, ¿no? Es que en Mateo 24 los discípulos preguntan, Jesús les responde, y en el versículo 8 de Mateo, Jesús le dice así, ¿ya? Diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos todos la gente por causa de mi nombre. Y lo que son ahí son personas que creen en Dios, en Cristo, en la salvación, tienen que entregar su vida y son los que resucitan para entrar al milenio, al reinado de Cristo, que sería, pongámosle así, la tercera resurrección. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? No lo estamos confundiendo. Cristo, la primicia. Segundo, la resurrección de los muertos en Cristo en esta época de la gracia. Y después de eso, lo que nos hablamos en Apocalipsis capítulo 7 es los muertos, las personas que mueren porque no aceptan el gobierno del sello del anticristo, mueren por causa de Cristo, como lo afirma en Mateo 24, versículo 8, en tiempo de la gran tribulación, porque en el versículo 15, ya en el versículo 15 de Mateo 24, ya entra, y creemos eso, que primero es la tribulación y gran tribulación. En la tribulación, el anticristo trae paz mundial. En la segunda parte de la tribulación, en los otros 3 años y medio, la abominación desoladora, como lo explica ahí, lo explica Daniel, se da a conocer tal como es y obliga a que la gente acepten su gobierno y se hagan marcar con su nombre del sello de la bestia, como lo explica en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, cuando viene Jesucristo en su segundo retorno a pisar tierra ya, los resucita a ellos para que entren vivos al milenio. Después viene la resurrección de los santos, no se olviden de los santos del Antiguo Testamento. Y por último hay la resurrección de todos los muertos que están en el infierno, que no aceptaron la salvación ni el gobierno de Dios, donde son juzgados según Apocalipsis capítulo 20 y son lanzados al lago de fuego. Dice, ahí estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no es? Entonces no nos quedemos en 2 resurrecciones, sino hay más. Entonces, yo sé que es un tema largo, es un tema que hay que enhebrar bien la aguja para poder postular todas estas cosas, pero firmemente creo de lo que usted está haciendo la pregunta, que estos son personas que conocen el gobierno de Cristo en la tribulación, porque hay la predicación, no se olvide, de los 144,000, donde dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24, y será predicado este mensaje del reino, entonces vendrá el fin. Los 144,000 que son judíos y también los 2 testigos que se levantan ahí en Apocalipsis capítulo 11, que se cree algunos es otra hipótesis, es otra teoría, que se cree que es Elías y Moisés, cuando salen a testificar y ganan muchas personas para Cristo. Pero muchos de esas personas por causa de Cristo mueren, pero son resucitados cuando Cristo retorna por segunda vez. Pero también hay otros que no se sellaron, ellos entran vivos al milenio, al gobierno de Cristo. Bien, simplemente, ¿no? Hace rato el pastor Mirko hizo una paráfrasis en otra versión. No sé si la paráfrasis está bien de la versión. Solo quiero leerles esta parte de los 144,000 sellados en Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 1 para adelante, si me acompañan. Dice así, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Hace rato la versión del pastor Mirko dijo que eso de primicias estaba mal parafraseado, porque dijo que en realidad Cristo es la primicia, más o menos así. De todos modos, aquí hay gente que está en la tierra y como primicia se va al cielo, aparece en el cielo, porque en Apocalipsis 7, estos 144,000 están en la tierra y ahora están en el cielo, dice fueron redimidos y son como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono, ¿no? Pastores, como siempre, nuestro peor enemigo, el tiempo, ya estamos una hora 10 más o menos al aire. Como dijo el pastor Milton, se nos ha ido bastante rápido este tiempo. Sí, enseguida les damos el espacio para que sí puedan hablar, no se preocupen, no vamos a colgar antes. Desde ya agradecerles, ¿no? Pastor Milton, Pastor Mirko, sabemos que por ahí el tema es amplio. Nos hubiera gustado agarrar más partes de la Biblia y revisar con la Biblia muchas partes de que la Biblia habla acerca de este tema, ¿no? Algunas partes la hemos visto hoy día, creo, pero desde ya muchas gracias, ¿no? Pastor Mirko. Pastor, Dios lo bendiga. Simplemente para aclarar, la paráfrasis que usted mencionaba no es una paráfrasis que yo estoy haciendo, sino simplemente le he leído textualmente lo que dice la versión textual DTX de edición Sociedades Bíblicas Iberoamericanas, donde dice de una manera clara, no hace la puntualización que hace la Reina Valera, las 60, dice, Cristo que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Claro. Simplemente, para que no se piense que yo me la he cambiado, ¿no? O yo no, la estoy cambiando, simplemente creo que hay... dando lectura al pasaje que menciona. Y para terminar, como usted bien lo menciona, el tiempo, el pasaje que nos leía de Apocalipsis, partiendo justamente de este pasaje, si usted se va dando cuenta, los tiempos variarían de una manera muy radical en el tema de las resurrecciones, y personalmente creo que sacaría de enfoque, si se puede decir, no lo que dice este pasaje, sino lo que dice todo el capítulo 15, lo que menciona Pablo en el capítulo 15 de Corintios, y lo que reafirma en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Simplemente. Sí, Pastor Milton, perdón, hemos entrado en los últimos 10 minutos. Pastor Milton. Bueno, para finalizar, yo quiero decir esto, ¿no? En nuestra iglesia había una niña que siempre pasaba adelante a cantar y cantaba, no voy a cantar, ¿no? Esta canción decía así, yo sé que Él volverá mañana, pero lo que aún no sé, si Él volverá por ti. No queremos llenarlo de teología lo que nos están escuchando. Tal vez han quedado con sabor a más. El tiempo es bien corto, pero quiero despedirme con esto. Cristo va a volver por ti. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Si no tienes la ira de Dios. Así que este es un tiempo que nosotros no solamente queremos abrir nuestras Biblias, cerrar nuestras Biblias y decirle hasta luego. Yo quiero aprovechar de decirle, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Él te dará la luz que es el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, pero tú tienes que entregarte a Cristo. Tienes ahí son las 9:20, tal vez te vayas a descansar antes de conciliar con el sueño. Dile al Señor que en esta noche Él entre en tu vida, perdone tus pecados
y te libre de esta ira que va a caer sobre la humanidad, que es la tribulación, y te vayas con Él allá al paraíso. Que Dios los bendiga y muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer un poquito de la palabra de Dios. Le dije que no somos expertos, especialmente mi persona, pero lo poquito que tengo se los doy. Y quiero decirle, Cristo viene. Maranata es una palabra que quiere decir Cristo viene. Vuelve por ti. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén y gracias, Pastor Iván. No, el agradecido soy yo, Pastor Milton, que Dios bendiga mucho su vida, igual al Pastor Mirko Olivares. Gracias a todos por haber sintonizado este canal. Nos han dicho que el audio en algunas partes no ha salido muy bien. Un gran saludo a Ezequiel Andrada, a Agustina, que siempre nos están acompañando. Y mil disculpas por los errores técnicos probablemente que se ha tenido, por el corte que hemos tenido. Hemos perdido mucha audiencia en el corte que hemos tenido. Pero de todos modos, pastor, a los dos pastores, muchas gracias nuevamente. Esperamos que la gente que haya visto este canal y haya escuchado este mensaje haya sido edificada de alguna forma, haya aprendido mucho de la palabra de Dios esta noche. Y como lo dijo el pastor Milton, hay que creer en Jesucristo. No necesitamos llegar a un tiempo de tribulación para partir de esta tierra. La idea que tú que estás escuchando, sea por la radio o por este canal, aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cuando te toque partir de esta tierra, sea antes o después, partas con Cristo. Él dijo que fue a preparar casas ahí arriba, moradas para cada uno de nosotros, y les animamos a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y esta es la etapa más importante y la época importante en donde Dios nos está llamando. Si tienes alguna enfermedad, entrégale tu corazón a Dios. Si tienes alguna necesidad, problemas o dificultades, dale la oportunidad de que Cristo pueda actuar en tu interior. Entrégale tu vida a Él. Y gracias nuevamente a todos los que han estado en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada, y también a los que han seguido este canal. Con nosotros